Bueno chicos, entonces vamos a iniciar matemáticas, folleto número 5. Primero, entonces viene una información, observa la figura y con base en ella conteste las preguntas 1 y 2. Plano cartesiano, tenemos ahí un cuadrilátero A, B, C, D, en ese plano cartesiano. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son las coordenadas del punto A, este punto, al reflejar el cuadrilátero A, B, C, D con respecto al eje X? Les recuerdo el eje X, ¿no? Entonces, tenemos acá que vamos a hacer una reflexión tomando nuestro eje X como si fuera nuestro espejo. Entonces vamos a ver cómo se ve al otro lado de la figura, ¿no? Entonces, esta distancia 1 va a quedar igual hacia el otro lado. El punto D que se encuentra 1, 2, 3, 4, 5 del eje X va a quedar a 5 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la figura va a subir una inversión lateral. Es como si dobláramos por acá y acá colocáramos la figura de allá reflejada. Y vamos a obtener esta figura, este cuadrilátero A, B, C, D, que está acá al revés. Bueno, según eso, nos preguntan cuáles son las coordenadas del punto A. Este punto A después de reflejado. Entonces miremos las coordenadas. A tiene como coordenadas en X menos 5 y en Y menos 5. Por lo tanto, las coordenadas de A son menos 5 menos 5 y eso corresponde a la respuesta A. Bueno, para la pregunta número 2 tenemos cuáles son las coordenadas del punto D si se realiza una reflexión respecto a la recta X igual a 3. Acá tenemos la recta X igual a 3, es una recta que intersecta al eje X en el punto 3. Bueno, y también hay que hacer una traslación de 2 unidades hacia arriba a esa figura que nos da después de reflejada. Entonces vamos primero a hacer la reflexión. Una reflexión con respecto a X igual a 3. Es decir, este va a ser nuestro espejo. 2 unidades, el punto D, y queda 2 unidades hacia el otro lado. En este ejemplo, entonces el punto A quedó acá. Ahí se contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades respecto al eje de reflexión. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades al otro lado. Y aquí este cuadrilátero que voy a estar aquí bordeando es A, B, C, D. Ese fue el cuadrilátero que se obtiene después de hacer la reflexión. Ahora, respecto a esa figura reflejada, vamos a trasladar 2 unidades hacia arriba. Por lo tanto, el punto D lo voy a mover 2 unidades. Igualmente el punto A, el punto B, el punto C. Bueno, esto si fuéramos a hacer la traslación de toda la figura, pero en este caso nos preguntan solamente el punto D. Después de trasladarlo 2 unidades, vamos a mirar cuáles son las coordenadas. Entonces la coordenada en X corresponde a 5 y la coordenada en Y corresponde a 7. Es decir, las coordenadas del punto D son 5, 7 y eso corresponde a la respuesta C. Bien, continuamos con el punto 3. El valor del ángulo alfa en el siguiente gráfico. Ahí está el gráfico y tiene una característica, que el ángulo alfa pertenece a un triángulo en el cual conocemos dos de los ángulos. Llamemos a este ángulo D, que sería la suma de 25 grados más 40. Y este que es una parte de C. No, llamémoslo a ese ángulo, bueno, llamémoslo C'. Entonces conocemos uno, dos ángulos y nos falta el otro. Y utilicemos el teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En este caso, 65 grados más 46 grados más alfa es igual a 180 grados. Entonces despejamos 65 a restar, 46 a restar y hacemos la operación. 180 menos 65 menos 46 nos da 69 grados, que eso corresponde a la opción B. Continuamos con el punto número 4. Obsérvese el siguiente prisma triangular. En este prisma vemos que hay un lado que es más pequeño que los otros. Si yo estoy mirando acá la cara superior, ¿no? Dice mi hija el techo del piso y estas son las paredes. Entonces,
Al abrirlo, las paredes van a quedar acá. Esta es la cara superior, el techo, y este es el piso. ¿Ya? Esta es la figura que vamos a obtener. Aunque por perspectiva diríamos que este lado puede ser un poco más pequeño. Sin embargo, esto no nos marca en la respuesta porque el único que nos coincide es este. En la opción C no se aprecia bien cuál es el lado más pequeño, ¿no? Y nuestro triángulo se pareciera un triángulo rectángulo cuando no es un triángulo rectángulo, al menos fijo, ¿no? El que nos coincide es la D, que corresponde aquí a la misma letra, D. Bueno, continuamos con la pregunta número 5. Dice, la figura muestra una construcción geométrica y algunos ángulos de esta. Tenemos un triángulo con sus ángulos, con sus ángulos externos. Bueno, algunos. Podemos deducir de esto algunas cosas para poder comprobar cada una de estas. Acá podemos, según se ve la gráfica, la respuesta es la D, el material que nos facilitó la profesora Olga. Muy bueno. Bueno, entonces podemos decir A, B y C, que son los ángulos internos, es igual a 180. La suma de los ángulos internos es igual a 180. E más B, aquí tenemos E más B, son ángulos suplementarios, ¿no? Es decir, la suma de ellos dos da 180. Bueno, acá está, ángulos suplementarios. Luego, C más F también son ángulos suplementarios, también daría 180. Igual A más D. Bueno, acá están esos ángulos suplementarios. Podemos decir entonces que la suma de todos esos ángulos que están en la gráfica daría 540 grados. ¿Ya? Y también para poder ahorita comparar con estos son procesos que necesitamos para poder descartar en todos. Entonces, a 540 le quitamos los ángulos internos, o sea, a todo le quito los de adentro para obtener los ángulos externos. Eso me daría igual a 360, que equivale a los ángulos externos, o sea, al ángulo E más F más D. Son los externos, valen 360. Bueno, según esto, en la opción D, yo tengo que A más B más C vale 180. Eso es cierto, porque son ángulos, no son ángulos internos de un triángulo. E más D más F, o sea, los ángulos externos, E más D más F, equivale a 360. Eso es cierto. A más D más C más F vale 360. Entonces recordemos que A y D son ángulos suplementarios. Y CF también. O sea, esto vale 180 y 180. Eso vale 360. Esto es cierto. Y B más C es igual a D. Entonces recordemos que B más C más A son 180. Aquí lo que hago es despejar. Pasamos a restar y me queda que B más C es igual a 180 más A. Para ver a qué vale C más B. C más B me da 180 más, menos A, perdón. 180 menos A. Pero sabemos que de esta ecuación, si paso la A a restar, de acá me quedaría que D es equivalente a 180 menos A. ¿Cierto? Es decir, 180 menos A es lo mismo que D. Por eso entonces podemos decir que B más C es lo mismo que D y eso es correcto. Por último, B más E es igual a 180. Y B más C son ángulos suplementarios, es igual a 180, o sea, eso es cierto. Entonces la respuesta sería la D. Con cada una de las opciones, uno podría ya analizar cada uno de esos enunciados y cada uno va a tener cosas falsas, ¿no? El que nos coincide es la D. Bueno, chicos, aquí quisiera hacer una pausa y decirles que yo vivo en un conjunto y se filtran a veces el ruido, la música de los otros apartamentos. Entonces de ahí, de una vez les pido que me excusen, que son cosas que se le salen a uno de las manos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Punto 6. Los polígonos se clasifican de acuerdo a sus propiedades y relaciones, la medida de sus lados o la medida de sus ángulos o las relaciones entre sus lados, etc. Los triángulos se clasifican de acuerdo a las medidas de sus lados en isósceles, equiláteros y escalenos. Entonces, un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles. Entonces recordemos, si tiene dos lados congruentes, dos lados iguales, es isósceles. Con tres lados congruentes se llama equilátero, ¿no?
Si tiene tres lados iguales, es un triángulo equilátero. Y un triángulo escaleno es aquel en el cual todos sus lados tienen medidas diferentes. Bien. De acuerdo a la clasificación de los triángulos, no es correcto afirmar. Entonces, si un triángulo es equilátero, es isósceles. Si es cierto, si es equilátero, entonces tiene todos los lados iguales. Y para que sea isósceles necesita tener dos lados iguales. Si los tiene, porque los tiene los tres, entonces sí cumple, ¿no? Un triángulo equilátero es isósceles porque tiene, al menos garantiza dos lados iguales. Si un triángulo no es escaleno, entonces es equilátero. Es decir, si no es escaleno, no tiene los lados todos diferentes, entonces tiene que ser equilátero. No necesariamente, porque puede ser isósceles, ¿no? ¿Cierto? Puede ser que si los tres lados no son diferentes, pero al menos dos pueden ser iguales y uno diferente. Es decir, no necesariamente debe ser equilátero, puede ser isósceles. Existen triángulos rectángulos que son isósceles. Eso es cierto. Acá hay un ejemplo de un triángulo que es rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, y no es isósceles, ¿cierto? Porque podría ser equilátero. Existen triángulos rectángulos que son isósceles. Que son isósceles. Este es uno. Es isósceles. Este lado es congruente con este. Es isósceles, ¿no? Y es rectángulo. Entonces es cierto. La D. Existen triángulos isósceles que tengan dos lados y que no son equiláteros. Nos sirve el mismo ejemplo. Este es un triángulo isósceles y no es equilátero porque no tiene los tres lados iguales. Hay uno diferente, ¿no? Bueno, entonces el único que nos coincide, que no es correcto, es el B. Bueno, pregunta número 7. El siguiente molde es utilizado en la industria de la ornamentación como pieza de seguridad. Se ha colocado X en las dimensiones de esta pieza, ya que pueden variar de acuerdo con las necesidades de los compradores. Para que el fabricante de esta pieza logre construirla, debe, entonces, A, una pieza de dimensiones 2x más 5 por 2x, entonces 2x más 5 por 2x por 3x. Quitarle un pedazo de dimensiones 2x por x de dimensiones, le vamos a quitar un pedazo de dimensiones 2x, es decir, de esta misma altura, por x, entonces yo lo voy a quitar acá en la mitad, x de ancho, por 2x más 5, ¿no? Haga de cuenta que le vamos a quitar una tablita que tenga 2x de alto, x de ancho, y de largo que tenga 2x más 5. Entonces, si a esto le quitamos esto, nos van a quedar dos listones así. No nos queda la figura inicial. Entonces, no nos sirve, ¿no? Entonces, veamos la opción B. Dice, ensamblar 5 piezas iguales de dimensiones x por 2x más 5 de largo. Entonces, 5 listones así. Si yo los coloco de esta forma, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. O sea, ahí están los 5 listones. Al unirlos, puedo obtener la pieza que me están pidiendo. O sea, con esas dimensiones, con esas condiciones, puedo crear la pieza que me están pidiendo. Eso es cierto. Veamos la C. Ensamblar 3 piezas, 2 de dimensiones iguales a 2x por 2x más 5. Eso ya es un problema, porque esto tiene dimensiones al cuadrado, x por x cuadrado, y las dimensiones al cuadrado son dimensiones de superficie. O sea, esto no sería sino una cara, una superficie plana, ¿sí? Como una hoja, y esto no es una pieza, ¿no? Entonces, al ser ya no tenemos esa pieza, esta respuesta C es ambigua. Y la D dice ensamblar 3 piezas, 2 de estas iguales, cuyas dimensiones corresponden a 2x por x de ancho por 2x más 5 de largo, ¿sí? Esas dos piezas iguales las ensamblamos con otra que sea de 3x por x más 2x más 5 de largo. Si vamos a construir con eso la figura inicial, no nos va a salir, ¿no? No vamos a tener eso porque aquí nos haría falta es un listoncito pequeño de x por 2x más 5, que sería el que faltaría, no este, ¿no? Este sería el que faltaría, más no este. Por lo tanto, no se podría formar. Por lo tanto, la única que nos sirve es la opción B y esa es la respuesta, la B. Bien, continuamos con la pregunta número 8.
Se construyen diferentes rectángulos de igual base y diferente altura. Las medidas de las diagonales se muestran en la tabla. Acá está la tabla y acá hay un gráfico, ¿no? Me voy a mirar el gráfico. La base es constante, siempre es 1. Y la altura varía, a veces puede ser 1.11, 1.41, ¿no? Obviamente al variar la altura, varía la medida de la diagonal. Pero estos todos tienen una cualidad que son triángulos rectángulos, ¿no? La pregunta es cuánto mide la diagonal en función de la altura. Entonces lo voy a hacer por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso un cateto mide 1 y el otro cateto varía. Lo voy a llamar X. Y la diagonal depende de esa X, ¿no? Si despejamos esa diagonal, 1 al cuadrado me daría 1 y X cuadrado da X cuadrado y ese cuadrado lo pasamos en forma de raíz. Entonces la diagonal es igual a la raíz de 1 más X cuadrado. Y eso corresponde a la opción B. Bueno, pregunta número 9. Para construir espejos en vidrio, una empresa diseña espejos tipo A, de forma de hexágono regular. Bueno, hexágono regular, todos sus lados iguales, 6 lados, ¿no? Bien, única figura que se puede formar con triángulos equiláteros, ¿no? Todos los ángulos son iguales por la medida de la circunferencia, que son 360. Si lo dividiéramos en 6, salen 6 triángulos. Todos ellos tendrían 60 y son equiláteros. Bueno, porque los ángulos todos van a ser de 60 y cuando los ángulos son iguales, los lados son iguales. Obtenidas de mayor tamaño posible a partir de láminas circulares de 1 metro de radio. Ahí está la circunferencia y ese es el mayor hexágono que se puede sacar así. Cortando por la mitad las piezas tipo A se obtienen, entonces pieza tipo A se obtiene la pieza tipo B, que es esta. Y el área que cubren 4 piezas tipo B dispuestas como lo indica la figura es. Entonces, si podemos, acá está con color naranja, 2 de esas piezas y estas 2 de esas piezas formarían un hexágono. Es decir, la pieza completa serían 2 hexágonos. Entonces nuestra tarea consiste en hallar el área de 2 hexágonos, ¿verdad? Entonces para eso, recordemos el área de un hexágono. El área de un hexágono, con lo que vimos en el video de la profesora Olga, una de las fórmulas, área de un hexágono es igual al perímetro por la apotema sobre 2. ¿Sí? Perímetro, recuerden, es lo mismo que decir el número de lados por la apotema, que es esta distancia, la distancia del centro a la mitad del lado, sobre 2. Entonces, nuestro problema consiste ahora, como sabemos que cada uno de estos lados mide 1. ¿Por qué? Porque como el radio mide 1 y son equiláteros, entonces eso también mide 1. Entonces ya tenemos la base de este triángulo, pero me falta esta altura. Voy a sacar acá un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es igual a 1, y este hasta la mitad vale 1/2, la mitad de 1, porque es la mitad de ese lado. Y necesito hallar este lado. Entonces voy a utilizar Pitágoras, puesto que conozco la hipotenusa, que es 1, y conozco uno de los catetos, que es 1/2. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, 1/2 más A, que es el apotema que estoy buscando, y es mi única incógnita. 1 al cuadrado da 1, 1/2 al cuadrado me da 1/4, más A. Este 1/4 pasa a restar, me queda 1 menos 1/4, ¿cierto? Ahí podemos colocar un 1 y hacemos ahí la carita feliz. Quedaría 4 menos 1, que es 3, y sobre 4, 3/4. Sacamos raíz cuadrada, raíz de 3, y la raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, el apotema vale raíz de 3/2. Bien, volvamos a la fórmula entonces. Entonces, perímetro, que en este caso es 6, el perímetro de mi hexágono, por el apotema, que me dio raíz de 3/2. Entonces, acá Olga está utilizando es perímetro por el área de uno de esos triángulos, ¿no? Que es base por altura, o sea, la base es 1, por altura, que es raíz de 3/2, que es la misma apotema, sobre 2. Entonces, al hacer esto, me quedaría 6 dividido en 2, simplificando me da 3, raíz de 3 sobre 2. Esta es el área de uno
de los hexágonos, de un hexágono, pero la pieza tiene 2 de esos hexágonos. Es decir, esa área 3 raíz de 3 medios hay que multiplicarla por 2 para tener el área total. Simplificando el 2 con el 2 me queda que el área es igual a 3 por raíz de 3, el área de toda la pieza. Y eso corresponde a la respuesta B. Bien, continuamos con la pregunta número 10. La longitud de las aristas de la caja de la figura son L, A y H. ¿Cuál de las siguientes expresiones determina la longitud de las aristas de la caja? En este caso sería entonces L más, determina la longitud del total de las aristas. Vamos a sumarla, ¿no? Este de acá que también mide L, más este de acá, más esta de acá. Es decir, hay 4 aristas con esa longitud, 4 bordes de L. Igual que H. Hay 4 con H, entonces más H, más H, más H, más H. 4 como H. Igual que A. 1, 2, 3, 4. 4 aristas de dimensiones A. A más A más A. Estos son semejantes, sería 4L. Estos son semejantes, los puedo sumar, 4H. Y estos son semejantes, 4A. Y entre ellos ya no puedo hacer la suma porque ya son heterogéneos, ¿no? Ya no son semejantes, por lo tanto corresponde a la respuesta D. Bien, pregunta número 11. Dice, en la siguiente figura el radio de cada uno de los círculos inscritos en los cuadrados mide 1 centímetro, el radio, ¿no? Bueno, si esto mide 1 centímetro, entonces el diámetro sería 2, y como hay 2, 4, 6, 8, 4 círculos, entonces debería 8, y eso formaría este cuadrado de 8 por 8. La pregunta es, ¿cuál es el área de la región sombreada? Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular el área total y le quitamos el área de todos los círculos. El área total del cuadrado es igual a lado por lado, o sea 8 por 8, y eso me da 64. Vamos a hacer el área primero de un círculo y luego lo multiplicamos por el número de círculos. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, pi por el radio, que es 1 al cuadrado, que sería 1 por pi, me da pi. El área de un solo círculo es pi centímetros cuadrados. Pero como hay, en este caso 1, 2, 3, 4, entonces otros 4 son 8, otros 4 son 12, otros 4 son 16. Tenemos 16 círculos, ¿no? 4 por 4. Entonces, 16 por pi será el área de todos los círculos, 16 pi. Por lo tanto, el área sombreada es igual al área total del cuadrado menos el área total de los círculos. Eso sería igual a 64 menos 16 pi. Bien, y eso corresponde a la opción A.